Feliz y bendecido viernes, familia MIPI. Hoy nos bendice la pastora Yadira Barrios, a quien le damos el pase. Hola, buenos días, Yulmari, Dios bendiga tu vida, Dios bendiga a todos los hermanos que están allí conectados, le damos gloria al Señor por permitirnos, ¿verdad?, escudriñar las escrituras, como dice la Biblia, porque a vosotros os parece que hay salvación y vida eterna, y esto es lo que hoy vamos a hacer, y tomando en cuenta lo que decía la alabanza, ¿verdad?, devuélveme la unción, nos da a entender que un día se perdió, ¿verdad? Que un día perdimos algo. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido algo? Y quizás un objeto, ¿verdad? Y un objeto que para nosotros es de gran valor y lo hemos buscado con mucha diligencia, lo hemos buscado eh, hasta encontrarlo, no descansamos hasta encontrarlo. Pero si perdemos de Dios, si perdemos el llamado, si perdemos eh, lo que el Señor nos entregó, si perdemos ese amor hacia Él, si enterramos los talentos, los dones, ¿será que estamos dispuestos a decirle que nos devuelva lo que nos entregó, que lo vamos a hacer y que vamos a obedecer todo lo que Él nos diga? Recordando la palabra cuando estaba un hombre que fue llamado por el Señor para predicarle a una nación, a un pueblo, y fue Jonás, dice la Biblia que Jonás, después que Dios lo llama, Jonás se va a Tarsis, él compra un boleto para irse a Tarsis, pero después que estaba en el vientre del pez, él le pidió al Señor que, que le devolviera, que le diera la oportunidad de predicar de lo que él estaba oyendo, que le diera la oportunidad de ir a Nínive para predicar la palabra. Y pues Dios le dio esa oportunidad. En el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, en el versículo 10, recordando la historia de Saqueo, cuando Jesús entra a la casa de Saqueo y dice que Saqueo también era un hijo de Abraham. Jesús dice unas palabras en este versículo 10 y menciona estas poderosas palabras: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchos de nosotros hemos perdido la esperanza, hemos perdido esa pasión, ese amor por el llamado, por cumplir lo que Dios dijo, por esa asignación. Y muchos hemos perdido la unción, muchos hemos perdido presencia. Caminamos como sin presencia, caminamos sin gloria, eh, y muchas veces vivimos desde las experiencias pasadas, porque hoy estamos diferentes, porque nos contaminamos, porque la apatía, la falta de oración, la falta de intimidad, la falta de leer las escrituras, por los procesos que podemos estar viviendo, por las situaciones fuertes que nos ha tocado vivir, pues perdemos lo que verdaderamente importa. Perdemos lo que el Señor nos entregó por gracia, por nuestro sacrificio, no por obra, sino por gracia, por amor. Él nos ha entregado algo, un tesoro bien bonito, y muchas veces nosotros lo perdemos porque vemos como que los problemas son más grandes, porque vemos que la situación, la tristeza que nos inunda, pues es más grande que lo que Dios nos ha entregado. Pero llega un momento en nuestras vidas en el que tenemos que detener, un momento en nuestra vida en donde tenemos que correr a buscar a Jesús, donde tenemos que gritar, así como dice la Biblia en el libro de Marcos 10:46 en adelante, que había un hombre llamado Bartimeo, hijo de Timeo. Dice las escrituras, y usted conoce la historia, que Jesús iba pasando, saliendo de Jericó, y él comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la Biblia que la gente lo mandaba a callar, más dice las escrituras que él gritaba más fuerte, porque él necesitaba algo, él necesitaba recuperar lo que un día había tenido. Y dice la Biblia que Jesús se detiene, lo manda a llamar, y cuando él está delante de Jesús, Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y él le dijo que quiero recobrar la vista. ¿Saben qué estaba diciendo Bartimeo? En otras palabras, quiero recuperar lo que perdí. ¿Sabe, Jesús? Yo antes veía, pero ahora no estoy viendo. Pero tú estás acá y sé que puedo recuperar lo perdido. No sabemos cómo
¿Qué pasó en la vida de Bartimeo? No sabemos si fue una enfermedad, un accidente, qué hizo que Bartimeo perdiera la vista. Lo que sí sabemos, lo que él hizo después. Él, él estaba viviendo una vida de mendigo y decidió no vivirla más, decidió cambiar su historia porque escuchó que Jesús estaba pasando por ese lugar y comenzó a gritar, a clamar más fuerte, a pedir socorro, a pedir ayuda. Y cuando estaba delante de Jesús, le digo, yo quiero recobrar lo que perdí. Yo no sé lo que tú has perdido la esperanza, has perdido la alegría, has perdido la salud, has perdido la asignación, has perdido el llamado, has perdido la familia, has perdido los hijos, has perdido la confianza, has perdido las ganas de orar. Pero déjame decirte algo, que estamos en tiempo de recuperar lo que hemos perdido. Tiempo en donde el Señor quiere darnos lo que un día Él nos asignó, un día Él nos dio. Él quiere restaurar nuestras vidas, quiere restaurar nuestra familia, quiere restaurar nuestra asignación. El llamado quiere restaurar los talentos, los dones que un día el Señor nos entregó. Que si nosotros hiciéramos una comparación a cómo estábamos trabajándole antes y cómo estamos ahora, a cómo nos gozábamos entrando en la presencia de Dios, nos gozábamos, anhelábamos que llegara la madrugada para meternos allí con el Señor, y hoy día preferimos la almohada, preferimos la sábana, ya no queremos orar porque algo pasó en nuestras vidas que nos duele de tal manera que nos ha quitado las ganas de oración, nos ha quitado las ganas de congregarnos, nos ha quitado las ganas de buscar al Señor. Pero estamos en tiempos de clamar, estamos en tiempos en donde tenemos que clamar al Señor para que Dios escuche nuestra oración. Necesitamos dejar a un lado lo que nos contamina. Necesitamos dejar a un lado lo que nos impide llegar donde estaba Jesús. Bartimeo le impedía, era la capa, le impedía su estilo de vida. Y dice la Biblia que él soltó la capa y salió corriendo. Aunque él no veía, dice las escrituras que él saltó inmediatamente y fue a buscar a Jesús. Y eso es lo que nosotros pues necesitamos hoy. Y hoy nos vamos a pasear por las escrituras, porque es que vamos a ver a hombres y mujeres que un día perdieron algo, pero ellos necesitaban recuperarlo. Quizás tú te estás identificando con este tema que hoy pues vamos a dar. En la alabanza decía esta mujer, yo necesito recuperar la unción, yo necesito recuperar tu presencia, necesito recuperar porque un día la perdí. Quizás con la apatía, quizás el enfriamiento. No sé lo que tú puedas estar viviendo, tampoco sé lo que tú puedas haber perdido. Lo que sí sé que el Dios que hace milagro, el Dios que nos puede regresar lo que perdimos, está en este lugar con nosotros. Hay una historia en la Biblia, en el libro de los jueces, en el capítulo 13, comienza la historia en donde dice las escrituras que el ángel de Jehová visita a su pueblo, recordando que Dios había entregado al pueblo de Israel, lo había entregado en manos de los filisteos. Pero dice la Biblia que el ángel de Jehová visita allí a una mujer. En el versículo 3 del capítulo 13 del libro de los jueces, dicen las escrituras que el ángel de Jehová visita a la esposa de Manoa, a una mujer que era estéril. Y dice la Biblia que le habla y le dice, tú vas a concebir un hijo. Y comienza a darle las instrucciones para que esta mujer no perdiera lo que Dios tenía para ella, lo que Dios tenía para su hijo. Dice la Biblia, ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. ¿Sabe? El ángel le da una palabra, y no era un ángel cualquiera. La Biblia dice que era el ángel de Jehová. Este ángel de Jehová es Jesucristo. Jesucristo presentado en el Antiguo Testamento de diferentes formas. Y aquí se presenta como el ángel de Jehová para hablarle a una mujer con una asignación especial. Vas a tener un hijo y este hijo tendrá una función, una asignación. Él comenzará a salvar
a Israel. Pero dice la Biblia que el ángel le había entregado a esta mujer unas instrucciones. No vayas a beber vino, no vayas a beber sidra, no comas cosa inmunda, no te contamines. Y esta mujer inmediatamente habla con su esposo y le dice, ¿sabes qué? Tuve una visitación. Un ángel de Dios me visitó y me dijo que voy a tener un hijo. Y dice la Biblia que este hombre llamado Manoa comenzó a orar. Comenzó a orar porque él necesitaba ver lo que su esposa estaba viendo. Él necesitaba también ver las visiones, necesitaba ver en lo sobrenatural. Y dice la Biblia que Dios escuchó la oración de este hombre y el ángel de Jehová se le presentó por segunda vez a la mujer. De tal manera que la mujer tuvo que correr a buscar a su esposo y le dijo, sabes, el ángel que un día vino para hablarme, ahora está otra vez acá en este lugar. Y comenzó a hablar con ellos dos. Y si usted se pone a leer las escrituras en el capítulo 13 del libro de los jueces, este hombre después que va a verlo en lo acontecido, que está el ángel de Jehová en ese lugar, dice la Biblia de que Dios, Dios se le revela, Dios le habla, Dios escucha la oración de Manoa. Entonces cuando Manoa en el versículo 12 se da cuenta que el varón de Dios, que el ángel de Jehová está en ese lugar, cuando viene Manoa y le habla al ángel y le dice, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir el niño y qué debemos hacer con él? ¿Sabe? Este hombre como padre ya estaba tomando la responsabilidad de cómo criar a su hijo, de cómo educarlo, qué debía hacer. Yo necesito que tú me digas la manera de cómo educo yo a mis hijos, porque no quiero perder esta asignación. Y dice la Biblia que el ángel le habla y le dice, ya yo le hablé a la mujer, le dije que no se contaminara, porque en su vientre venía un niño y este niño iba a ser un nazareo. Este niño iba a haber propósito en la vida de este niño. Y dice la Biblia que ellos presentaron ofrenda y cuando le preguntaron el nombre al ángel de Jehová, dice la Biblia en el versículo 18 que dijo, mi nombre es admirable. Y recuerden que en el libro de Isaías capítulo 9, cuando Isaías describe el nombre de Jesucristo, uno de los nombres que le atribuye es admirable, admirable, consejero, príncipe de paz. Entonces vemos que era un encuentro que tuvo una familia con Jesús. Y en el encuentro con Jesús le entrega una asignación y le entrega un trabajo que tenían que hacer. Y es no contaminarse. No contaminarse para que pudieran preservar lo que Dios había dicho. Y dice la Biblia que después que el niño nace, dice las escrituras que le colocan Sansón. Usted conoce esta historia. Y en el versículo 24 de este mismo capítulo 13 dice la Biblia, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Fíjense que el deber de la mujer era no contaminarse mientras su hijo estaba en el vientre, porque el trabajo de cuidado y de bendición le pertenecía al Señor, que el Espíritu de Dios iba a estar con él. ¿Saben? Me llama la atención porque ya en este pasaje están mencionando al ángel de Jehová, están mencionando a Jehová y también mencionan al Espíritu Santo. Entonces vemos que esas tres esencias de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, estaba con este muchacho que tenía una asignación y era salvar a los hijos de Israel, este muchacho que Dios le había dicho a sus padres, no se contaminen. Pero un día, en el capítulo 14, un día dice la Biblia que este muchacho se enamora de una joven de Tignac y que Dios estaba en el asunto. Dios había permitido que este muchacho se enamorara, este hombre llamado Sansón, se enamorara de una jovencita de los filisteos, porque eran los planes de Dios, para que Dios pudiera acabar con los filisteos a través de Sansón. Y dice la Biblia que cuando él iba con sus padres, un león joven aparece en el camino para atacar a Sansón. Y dicen las escrituras, pero el espíritu vino sobre Sansón.
Recuerden que la fuerza no era Sansón, la fuerza estaba en Sansón a través del Espíritu Santo. Y es en donde nosotros muchas veces nos equivocamos, en donde nosotros muchas veces creemos que lo que el Señor nos ha entregado es de nosotros y queremos hacer con lo que Dios nos ha entregado lo que nos da la gana. Queremos hacer y queremos desperdiciar esa unción, esa presencia del Espíritu Santo, ese respaldo del Espíritu Santo y hacemos cosas que a Dios no le agradan. Dice la Biblia que el Espíritu Santo vino inmediatamente. ¿Sabe? Aquí no menciona la Biblia que Sansón clamó. Solamente dice que el Espíritu Santo estaba atento, estaba pendiente por dónde se conducía, cómo caminaba este muchacho. Y al ver el peligro, inmediatamente el Espíritu Santo vino sobre él y él pudo matar al león. Pero dicen las escrituras, si usted me acompaña allí en el libro de los jueces, en el capítulo 14, dicen las escrituras en el versículo 6, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cuerpo muerto del león había un encambre de abeja y un panal de miel. Usted dirá, pastora, pero ¿qué tiene que ver esto con la introducción que usted nos estaba dando? Mire, una de las cosas que hizo Sansón fue apartarse del camino. Cuando nosotros nos apartamos del camino es un indicio de que podemos perder algo de lo que Dios nos entregó. Dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre él y él despedazó al león. Él destruye al león, mata al león por el Espíritu Santo. Él no se lo revela a sus padres, pero dice que después de algunos días él se aparta. Muchas veces nos apartamos de la presencia de Dios. Comenzamos a perder ese amor, esa empatía por la presencia del Espíritu Santo, esa pasión por la presencia del Espíritu Santo. Cuando nos apartamos del camino, cuando comenzamos a mirar al otro lado, cuando decidimos, porque es una decisión de Sansón, fue la decisión de él, de apartarse del camino. Y dice la Biblia que cuando él se aparta, consigue el cuerpo muerto de león. Y aquí en el cuerpo de león había un encambre de abeja y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a sus padres y a su madre, les dio también a ellos para que comience, mas no le descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. ¿Sabe? Comenzó Sansón cuando nosotros nos apartamos de Dios, cuando dejamos de orar. Comienzan a pasar cosas en nuestras vidas. El temor del Señor se nos va. Ya no sabemos discernir. Porque la Biblia nos enseña y es clara, la Biblia en Levítico 11, en el versículo 39 y 40, cuando habla de los animales que ya están muertos, que nos contaminan, que nos volvemos inmundos hasta el anochecer. Sansón sabía que venía una contaminación para su vida y que no es solamente una contaminación para su vida. A mí me enseña la Biblia que Sansón le da a sus padres a comer de la miel y no le dice a sus padres de dónde la sacó. Comienza la contaminación después de apartarse del camino. Después de apartarse, recuerde que el mismo Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Sansón comienza a apartarse, porque Sansón sabía que el Espíritu Santo estaba allí. Sansón sabía que el ángel de Jehová estaba en ese lugar. Y dice las escrituras que le dio a sus padres a comer. Ocultó, dice la Biblia que él ocultó de dónde había sacado la miel. Y sus padres, sin saber, quedaron contaminados. De allí comienza la vida de este hombre a perder tantas cosas de lo que ya Dios le había entregado.
Porque en el capítulo 16 dice la Biblia que se enamora de otra mujer, que se enamora de una mujer llamada Dalila. Y que esta mujer llegó para engañar su vida. Esta mujer llega a la vida de Sansón para quererle quitar lo que Dios un día le había entregado. Porque dicen las escrituras que inmediatamente cuando ellos se dieron cuenta que Sansón, los enemigos se dieron cuenta que Sansón estaba enamorado de Dalila, inmediatamente en el versículo 5 dice la Biblia que vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron que engañara a Sansón, que se informara de dónde venía su fuerza. O sea que Sansón no era un hombre musculoso. Ellos ni sabían de dónde venía la fuerza. Y ellos querían saberlo. Y ellos le dijeron a Dalila, engáñalo. ¿Sabe? Porque cuando nos apartamos del camino, puede venir un espíritu de engaño a nuestras vidas. Pueden venir espíritus de confusión. Nos contaminamos como hizo Sansón. Nos contaminamos con las redes sociales, nos contaminamos con las cosas del mundo. Cuando nos damos cuenta, ya estamos envueltos en las cosas del mundo y estamos tan alejados del Señor. Dice la Biblia que Dalila empezó a hablar y a atormentar a Sansón para que le dijera el secreto de su unción. ¿Sabe? Dalila quería dominarlo. Dice la Biblia que Dalila iba de frente, porque este espíritu de Dalila no va a ir sigilosamente. Este espíritu te va a atacar de frente cuando sepa que tú ya te apartaste del camino, cuando sepa que ya tú te has contaminado, que estás tomando, que estás comiendo de una miel que quizás para el paladar es dulce, pero cuando llega a tu estómago va a ser desastre porque esta miel estaba contaminada. Y cuando nosotros pues nos apartamos del camino, puede venir Dalila. Cuando hay un hombre de unción, un hombre con una asignación, cuando hay un líder, hay un pastor, un sacerdote en la casa y nosotros permitimos una contaminación, permitimos que entre a nuestra casa cosas que a Dios no le agrada, comienza en nuestras vidas un proceso de tal manera que nos visita Dalila. Es que nos puede visitar Dalila para quitarnos la unción, porque Dalila viene. ¿Sabe? Una de las cosas que viene Dalila es atar aquel hombre y aquella mujer que Dios le ha dado una asignación, le ha dado un llamado. Dicen las escrituras que la misma Dalila cuando hablaba con Sansón, decía en el versículo 6 del capítulo 16, y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. ¿Saben? Dalila no le iba a Sansón con engaño, Dalila le dijo, yo te quiero dominar. Yo quiero atarte porque te apartaste, porque dejaste de orar, porque dejaste de buscar la presencia de Dios. Te estás contaminando con música del mundo, te estás contaminando con las redes sociales, te estás contaminando con el televisor, con el teléfono, te estás contaminando con conversaciones que no debes tener, con amigos que te van a llevar a la perdición. Te estás contaminando y por esa razón Dalila te visita. Por esa razón Dalila te seduce y Dalila te quiere atar. Y dice la Biblia que Sansón comenzó a decirles mentiras. Porque muchas veces cuando nosotros pues nos apartamos del Señor, viene no solamente el engaño, vienen mentiras a nuestras vidas. No hay temor de Dios y comenzamos a mentir. Y después dicen las escrituras que Dalila se dio cuenta que estaba mintiendo, pero Dalila quería lo que un día Dios nos pidió. La Biblia dice que el Señor, una de las cosas que nos pide es, hijo mío, dame tu corazón. Dalila sabía que era tan importante tener el corazón de Sansón. Y dice la Biblia que Sansón descubrió su corazón y comenzó a hablar con Dalila y le habló la verdad a Dalila. Y le dijo a Dalila que él era un nazareo, que él era apartado. Dice la Biblia en el versículo 17, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mí llegó navaja sobre mi cabeza, porque yo soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Y si fuese rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres.
Saben, la fuerza no estaba en el cabello, la fuerza estaba en el Espíritu Santo y la permanencia en Sansón era la obediencia de lo que Dios le había dicho a su madre y que su madre se lo dijo a él. Tienes que obedecer. Pero él se apartó. Y dicen las escrituras que después de abrir el corazón, dice la Biblia que Sansón se durmió. ¿Sabe? Porque va a venir a nosotros un letardo, va a venir a nosotros un adormecimiento. Dice las escrituras que Sansón se durmió en las piernas de Dalila. Llegó un hombre y le cortó las guedejas de su cabeza, y usted conoce la historia. Pero Sansón, como estaba acostumbrado a que el Espíritu Santo viniera a salvarlo, Sansón tomó la unción como juego. Sansón pensaba que podía librarse una vez más de las ataduras que le ofrecía Dalila. Y en el versículo 20, cuando Dalila le dice a Sansón, los filisteos están sobre ti, dice la Biblia, y le dijo Sansón, los filisteos están sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que ya Dios se había apartado de él. ¿Sabes qué es tremendo caminar sin el Señor, sin presencia? Y vivir nosotros engañados y creer que Dios está con nosotros. ¿Sabes qué es tremendo? Vivir en emociones creyendo que es el Espíritu Santo que está en nuestra vida y que el Espíritu Santo se haya ido de nosotros. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 17 y 18, hay una conversación de un hombre llamado Micaía, un profeta, que le habla a Acac y le habla a Josafat y le habla a todos los profetas de Acac y le dice verdaderamente lo que Dios estaba haciendo. Y dice la Biblia que se levantó uno de los profetas, Sedequía, hijo de Kenaana, y se le acercó a Micaía. Dice la Biblia que lo abofeteó y le dijo, ¿desde cuándo el Espíritu Santo se apartó de mí para hablarte a ti? Porque es que no nos damos cuenta cuando estamos caminando solos. Que por esa razón necesitamos hoy decirle a Dios que nos regrese lo que un día nos entregó, lo que un día nosotros menospreciamos, porque comenzamos a jugar con Dalila y despreciamos la unción, despreciamos lo que el Señor nos entregó. Dice las escrituras que inmediatamente, dice la Biblia, en el versículo 20, dice la Biblia que le cortaron el cabello a Sansón y que ya Dios no estaba con él. Mas dicen las escrituras, en el versículo 21, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. ¿Saben cuál es la intención de Dalila? ¿Cuál es la intención del enemigo? Quitarte la visión. Esto fue lo que le pasó a Bartimeo. Había perdido la visión, pero ahí estaba Jesús y él clamó para recuperar lo que había perdido. Sansón no solamente hizo que el Espíritu Santo se fuera de él, no solamente provocó que Dios se apartara de él, sino que también perdió la visión. Dice la Biblia, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadena para que moliese en la cárcel. ¿Sabe? El enemigo hizo que Sansón cambiara de asignación. El Espíritu Santo no estaba. Ya Dios se había apartado de él, había perdido la visión y ahora estaba cumpliendo una asignación atado y dando vueltas cuando Dios lo había llamado para salvar a su pueblo. Cuando nosotros no le damos el valor a lo que Dios nos entregó. Muchos estamos tan ocupados mirando la asignación de los demás, mirando cómo los demás son usados por el Señor, mirando cómo los demás están dotados de dones y talentos. Y nosotros porque tenemos uno, menospreciamos el don o menospreciamos el talento que tenemos y muchas veces lo enterramos. Y comenzamos a perder la visión. Sansón perdió la visión, pero dice la Biblia en el versículo 22, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. ¿Sabe? Mientras ya Sansón estaba sin visión, mientras Sansón estaba atado,
Dios por otro lado estaba restaurando, porque la palabra de Dios se va a cumplir. Recuerden lo que dice la Biblia, lo he dicho reiteradas veces en el libro de Josué 21:45, que no faltó palabra de todas las buenas promesas que Dios le hizo a su pueblo, todas las cumplió. Y lo que Dios había dicho de Sansón lo iba a cumplir. Lo iba a cumplir. Y dicen las escrituras que después fue que Sansón, después que los filisteos tenían gozo y que se presentaron delante del dios Dagón para celebrar que habían derrotado y que habían visto el por qué era cuál era la fuerza de este hombre y que le quitaron la visión y que hicieron escarnio con él. La Biblia dice en el versículo 28, entonces Sansón clamó. ¿Sabe? No se había visto una oración de Sansón, sino que en su momento de dificultad, cuando se dio cuenta que había perdido lo que Dios le había entregado. Muchos hemos perdido esa oportunidad de lo que Dios nos entregó, pero a mí me enseña la Biblia que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quizás ya usted no está orando como solía hacerlo. Quizás usted no está enseñando, no está predicando como usted sabe que tiene que hacerlo, porque algo perdió. Pero dicen las escrituras que Sansón comenzó a clamar. Clamó a Jehová y le dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. ¿Saben? A Sansón le preocupaba porque había perdido la visión. ¿Qué es lo que usted ha perdido? ¿Qué es lo que usted ha perdido? Que, que el Señor quiere que tú clames para que recuperes aquello que has perdido. ¿Saben? Me llama la atención porque es que Sansón es nombrado en el libro de los Hebreos capítulo 11 como héroe de la fe. Porque en el último momento de su vida le pidió a Dios recuperar lo que él había perdido para cumplir con la asignación que Dios le había dado. En el último minuto de su vida le dijo, déjame morir con estos filisteos, pero devuélveme que un día me entregaste. Devuélveme lo que un día yo no le di valor. Devuélveme esa unción. Muchos de nosotros por nuestras malas acciones, malas actitudes, o porque dejamos de hacer algo para el Señor, o porque simplemente dejamos de orar, dejamos de tener esa guerra espiritual, perdemos lo que el Dios nos entregó. Un día había un rey en segunda de Samuel, en el capítulo 11, llamado David. Y dice la Biblia que era tiempo de ir a la guerra, pero David se quedó. La Biblia dice específicamente, era un tiempo en donde los reyes salían a la guerra, pero David se quedó. Dice las escrituras que David se quedó hasta la tarde en su cama y cuando se levantó se acercó al balcón. Acercándose al balcón vio a esa mujer llamada Betsabé que se estaba bañando en el río. Inmediatamente dice la Biblia que David codició a esta mujer para tenerla. ¿Sabe? En el momento que David no se levanta para la guerra, en el momento que David no se levanta, y recuerden que guerra tiene que ver con oración, con intercesión, con esa guerra espiritual. En ese momento que David pierde el amor a la oración, dicen las escrituras que el profeta Natán le habla en parábola y le dice, te llegó un visitante, un caminante te llegó. Y después de allí David perdió tantas cosas, hasta el reino perdió. En segunda de Samuel capítulo 15, David pierde el reino. Su familia comienza a destruirse. Pero dice la Biblia que David subió la cuesta de los olivos para adorar, para buscar a Dios, porque David necesitaba recuperar lo que había perdido. ¿Qué tenemos que hacer nosotros
¿Qué es lo que nos está enseñando el Señor? Nosotros pues necesitamos recuperar lo que hemos perdido. Muchos hemos perdido la paz. Y la Biblia nos enseña en Mateo capítulo 10, en el versículo 13, nos enseña que cuando llegamos en un lugar que no es digno de que nosotros le entreguésemos la paz, nosotros podemos recuperar la paz. Hemos perdido tantas cosas, pero no somos capaces de clamarle al Señor, así como clamó Bartimeo. Hemos perdido la paz en el hogar, hemos perdido nuestro matrimonio, hemos perdido nuestra salud, pero no somos capaces de ir a la cruz. Queremos que la cruz venga a nosotros. No somos capaces de ir a buscar a Jesús y decirle, ¿sabes qué? Lo que tú me diste un día lo perdí. Lo que me dijiste es que cuidara. Un día lo descuidé. En el libro de Lucas, en el capítulo 2, está la historia en donde José, María y Jesús, que ya tenía 12 años, fueron a Jerusalén a las fiestas. Y dice la Biblia que después regresaban a Belén. Y cuando ellos regresaban a Nazaret, María creía que Jesús estaba con José y José creía que Jesús estaba con María. Ninguno de los dos caminaba con Jesús. Muchos de nosotros estamos así, estamos caminando sin Jesús. Y creemos que como si otra persona camina con Jesús, creemos que ya nosotros estamos bien. Hasta, dice la Biblia, un día de camino, María y José se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. Pero desesperadamente comenzaron a buscar a Jesús. Si nosotros desesperadamente buscáramos al Señor, buscáramos su presencia. Señor, yo perdí esto, perdí el amor, perdí el interés, yo perdí esa pasión por buscarte, por clamar, por orar, por estar en tu presencia, la perdí. Me contaminé, pero yo vengo a ti porque yo necesito recuperar lo que un día perdí. Dice la Biblia que ellos lo buscaron desesperadamente por 3 días. ¿Usted se imagina lo que estaba en el corazón de María? Porque que ella sabía quién era ese niño que ella había perdido. El valor que tiene para Dios ese niño. Muchos de nosotros desconocemos el valor que tiene el sacrificio de Cristo para el Padre. Y no le damos interés a ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y perdemos tantas cosas. Y dice la Biblia que ellos consiguieron al niño en el templo. Y María asió del muchacho, toma al muchacho. Y no lo soltó. Y dice la Biblia que el niño crecía en gracia y en sabiduría y estaba con sus padres y era obediente. ¿Cuántos de nosotros o qué hemos perdido nosotros? ¿Qué has perdido? Has perdido el gozo. Si la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si la Biblia dice que Él cambió nuestro lamento en baile. ¿Qué has perdido? Que tienes que ir a donde está el Señor. ¿Qué has perdido? Que tenemos que ir a clamarle a Dios para recuperar lo que en nuestras vidas se ha perdido. Que nosotros pues podamos ir a Dios y decirle, Señor, ¿sabes qué? Por mi negligencia, por mi inmadurez, por mi falta de buscarte, yo perdí algo y necesito recuperarlo. Necesito recuperar esa unción, necesito recuperar mis hijos, necesito recuperar mi familia. Lo que se perdió, yo necesito recuperarlo. Aunque nos manden a callar. Así como le dijeron a Bartimeo, cállate, estás dando voces, él no te va a escuchar. Ya perdiste, lo tenías y lo perdiste. Y con solamente llegar a donde está Jesús y decirle, quiero recuperar lo que perdí. Así pasó con Jairo. Los siervos le dijeron a Jairo, ya no moleste más al maestro, ya
por lo que la razón por la que tú estabas buscando a Jesús, ya se murió, ya no hay esperanza. Pero Jesús le dijo, Jairo, no temas, cree solamente. Que aunque nosotros hemos perdido algo, que podamos ir delante del Señor a recuperarlo. ¿Sabe? Me llama la atención porque cuando Sansón le habla a Dios y le dice, yo necesito que tú me permitas cumplir con esta asignación que tú me diste, acabar con todos los filisteos. ¿Saben? Me llama la atención porque Sansón no esperó que Dios le respondiera. Sansón inmediatamente le habló a un muchacho y le dijo, colócame en las columnas principales. Porque es que Sansón sabía que Dios le iba a regresar lo que él había perdido. Y ahí estaba él, cumpliendo con la asignación. Y por eso le dijo a Dios, permíteme morir aquí. Permíteme hasta aquí, porque es que quizás sigo, voy a volver otra vez atrás. Me voy a volver a contaminar. Necesitamos pararnos firmes. Primeramente reconocer. El salmista David decía, examíname. Examíname y cámbiame. Y cámbiame. Mire, uno de los salmos más tremendos que pudo escribir David es el Salmo 51, en donde él mismo le habla a Dios. Y él le dice que está en pecado. Él le dice todo lo que había perdido. Él habla con el Señor y le dice, yo necesito que hagas algo conmigo. Que me purifiques. Yo reconozco mis rebeliones, dijo David. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, dijo David. Yo he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y temido por puro en tu juicio. ¿Y saben qué me llama la atención? Porque David en el versículo 6 del capítulo 51, David le habla al Señor y le dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Usted sabe cómo se sentía David? David había perdido algo, pero él fue así como estaba, herido, abatido, triste. Fue delante del Señor, primeramente reconociendo su situación, reconociendo cómo él estaba. Y va delante del Señor y dice, esconde tu rostro de mis pecados. David sabía que estaba pecando. Borra todas mis maldades. Y le dice, crea en mí un corazón limpio, Señor. Crea en mí un corazón limpio. ¿Sabe que me llama la atención? Porque en el capítulo 13 del versículo 22 del libro de los Hechos, la Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios. Dice la Biblia, porque he hallado a uno conforme a mi corazón. Pero ahora viene David en el camino, le dice a Dios, yo necesito que creas en mí ahora un nuevo corazón. Que tú puedas limpiar mi corazón. Lo contaminé, Señor. Renueve un espíritu recto dentro de mí. ¿Cómo estaba el espíritu de David? Que le estaba diciendo a Dios, renueva en mí. Y la palabra renovar es volver a ser. Renueva en mí un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti. No me quites de mí tu Santo Espíritu. Recuerden que en Primera de Samuel capítulo 16, versículo 13, dice la Biblia que cuando Dios ungió a David, allí donde Samuel estaba derramando el aceite, dice la Biblia, y el Espíritu del Señor vino sobre él. ¿Sabe cuál era el temor de David? Que sus acciones, con lo que él había hecho, iba a perder la presencia del Espíritu Santo. Y es por eso que él va y le dice al Señor, yo necesito que tú hagas de mí un corazón recto. Necesito que renueves mi espíritu. No me quites delante de tu presencia porque sabía que podía ser echado fuera. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. O sea que David estaba triste, estaba afligido.
Devuélveme ese gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, dice la Biblia, en el versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Sabe lo que estaba diciendo David? Cámbiame, porque necesito cumplir la asignación. Porque a estos transgresores yo necesito hablarles de ti. Yo necesito hablarles a estos transgresores de tus caminos y que los pecadores se conviertan a ti. Pero necesito cambiar yo también. Necesito cambiar. Líbrame de homicidios, oh Dios. Dios mío, de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios. David había dejado de cantar. David había dejado de orar, había dejado de hablarle al Señor, de clamarle a Dios, pero un día decidió ir a decirle, ¿sabes qué? Estoy mal. Yo estoy mal. Que usted y yo podamos ir delante de la presencia de Dios y decir, señores, yo estoy mal, ayúdame, examíname, límpiame, trata conmigo, mira mis pensamientos, mira lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy escuchando. Señor, yo necesito que transforme mi corazón. Yo necesito que limpies mi corazón. Hay raíz de amargura, hay falta de perdón en mi corazón. Yo necesito que tú me ayudes. Me estoy muriendo, me estoy secando. En el Salmo 102, David dijo, mis huesos están secos. Me siento en el Salmo 40, estoy en el lodo de la desesperación. David se expresaba a Dios. No era una sola vez que David caía. No era una sola vez que David se sentía triste. Pero fueron muchas veces que David cayó, muchas veces que David se sentía mal, muchas veces que David pecó. Pero así como David pecó muchas veces, David muchas veces fue a Dios y le dijo, ayúdame. Ayúdame porque cuando callé se envejecieron mis huesos. Ayúdame porque los angustiadores se levantaron, porque mis enemigos quieren devorar mi carne. Ayúdame porque cuánto se han multiplicado mis enemigos, pero yo digo, Jehová es mi escudo, Él es el escudo alrededor de mí, Él es mi gloria y levanta mi cabeza. ¿Sabe? David sabía reconocer, David iba, yo reconozco que estoy mal. Que usted y yo podamos reconocer, Señor, ¿sabes que yo te necesito? Yo te necesito porque perdí lo que un día tú me entregaste. Señor, estoy desesperada porque perdí el gozo que un día tenía. Y tú eres mi gozo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi castillo. Examina mi corazón. David, un rey que vivió en la ley, pero experimentó la gracia. Porque David amaba a sus enemigos y podía dar su vida por sus enemigos, por aquellos que lo veían como enemigo. Devuélveme el gozo, dijo David, el gozo de tu salvación. Y un espíritu noble me sustente. Estaba abatido, estaba triste, estaba afligido. Pero le dijo a Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Sabe? Cuando nosotros entendemos que es por Él, que es para Él, que podemos ir delante de Él a través de Jesucristo y clamar a su misericordia, Él nos escucha. Si usted lee el libro de los jueces, cuando Dios entregó a su pueblo, a Jabín y a Sísara, cuando Dios entregó a su pueblo a los filisteos, cuando el Señor entregó a su pueblo a los de Madián, la Biblia dice, y el pueblo clamó y Dios los oyó. Saben, Dios está esperando y Dios nos permite que por nuestras malas actitudes, por nuestras malas decisiones, lleguemos y nos consigamos entre la espada y la pared. Y Dios diciendo, cuando ya Él esté en esa situación, va a clamar. Y yo lo voy a escuchar. Y yo lo voy a levantar. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que Pedro se iba a hundir cuando caminó sobre las aguas? Pero Él estaba allí para levantarlo. Porque Él sabía que Pedro iba a clamar y a decir, Señor, sálvame. Que nosotros en esta mañana podamos clamar y decir, Señor, sálvame, sabes que sí es verdad, yo perdí esto, quiero que me lo devuelva. Quizás estás como Bartimeo, quizás estás como Zaqueo, quizás estás como David, o estás como Sansón. Estás como hombres y mujeres en la Biblia que un día perdieron algo, pero lo recuperaron. Nosotros necesitamos recuperar.
esa intimidad con Dios. Yo necesito recuperar esa intimidad con Él. Que Dios hable. Necesito abrir las escrituras y que el Espíritu Santo me enseñe. Necesito recuperar el matrimonio. Necesito recuperar los hijos. A ese esposo que se fue, que aún estoy orando por él. Necesito recuperar mi asignación. Necesito recuperar la presencia. Recuperar la presencia de Dios. Por eso es que Sansón sabía que aunque Dios se había apartado de él, a él clamar de la manera que lo hizo, Dios lo iba a escuchar por la misericordia. Como dijo David en el Salmo 51:1. Respóndeme por tu misericordia, Señor. Conforme a la multitud de tus piedades, lávame más y más de mi maldad. Limpia mi pecado, porque yo reconozco mi rebelión. Ese es el secreto, reconocer cómo estamos delante de Dios, qué hemos perdido nosotros para poder recuperar, para poder ir allí al Señor y decir, devuélveme la unción, devuélveme lo que yo perdí. ¿Qué tengo que hacer para recuperar, Señor? Si no es ir delante de Él y reconocer lo que hemos perdido. Reconocer que estamos mal, que necesitamos de su presencia, que muchos estamos orando automáticamente, muchos oramos para que nos vean públicamente, muchos estamos enseñando para que todo el mundo nos vea y no tenemos relación con Dios. Muchos estamos trabajando con el don y no con el Dios que nos entregó el don. Muchos sabemos de don, pero escaseamos de frutos. Y por esa razón necesitamos ir al Señor, estar allí. Señor, ya yo no quiero trabajar por la habilidad, por el don que me diste solamente. Necesito tu respaldo. La Biblia dice en Marcos capítulo 16, verso 20, que cuando los discípulos predicaban el Evangelio, el Señor mismo iba confirmando con señales, milagros y prodigios lo que ellos decían. Que nosotros no solamente tengamos palabra, no solamente tengamos habilidad para orar, para interceder, no solamente tengamos una voz bonita para cantar, sino que Dios respalde y que Dios esté allí con nosotros. Que Dios pueda estar allí, que la gente pueda ser libre, que la gente pueda entender que lo que nosotros necesitamos es el dador de la vida y que la misericordia de Dios nos cubra todos los días y que usted y yo de ahora en adelante busquemos al Señor hasta encontrarlo, que podamos tocar y que Él nos pueda abrir. Porque un día Él tocó nuestra puerta y nosotros le abrimos y comimos con Él. Y un día volvió a tocar nuestra puerta y nos quedamos en la cama, como hizo la Sulamita en Cantar de los Cantares. Y nuestro amado se fue. Necesitamos buscar al que ama nuestra alma. Porque estamos en un tiempo peligroso, amada iglesia. Y es un tiempo de buscar al Señor, de su misericordia y decirle como dijo David, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. No quiero ser como Sansón, que cuando despertó se dio cuenta que ya Dios no estaba con él. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida, como lo fue para la mía. Que recuerdes que Cristo te ama y tu pastora también. Bendiciones.